Suscríbete para no perderte ningún capítulo. «Debo presentar una queja», dijo don Henry Clithering mientras sus ojos chispeantes contemplaban a los reunidos. El coronel Bantry, con las piernas estiradas, tenía el entrecejo fruncido y los ojos fijos en la repisa de la chimenea, como si fuera un soldado culpable, mientras su esposa hojeaba recelosa un catálogo de bulbos que acababa de llegarle en el último correo. El doctor Lloyd observaba con franca admiración a Jane Hellier, y la joven y hermosa actriz sus uñas rojas. Solo aquella anciana solterona, la señorita Marple, estaba sentada muy erguida, y sus ojos azules se encontraron con los de don Henry con un guiño interrogador. ¿Una queja? Una queja muy seria. Nos hallamos reunidos 6 personas, 3 representantes de cada sexo, y yo protesto en nombre de los caballeros. Esta noche hemos contado 3 historias, una cada uno de nosotros. Protesto porque las señoras no cumplen con su parte. ¡Oh!, exclamó la señora Bantry indignada. Estoy segura de que hemos cumplido. Hemos escuchado con toda atención, adoptando la actitud más femenina, la de no querer exhibirnos ante las candilejas. Es una excusa excelente, replicó don Henry, pero no sirve. Y eso que tiene un buen precedente en las 1001 noches, de modo que adelante, Sherezade. ¿Se refiere a mí?, preguntó la señora Bantry. Pero si yo no tengo nada que contar. Nunca me he visto rodeada de sangre ni de misterios. No ha de tratarse necesariamente de un crimen sangriento, dijo don Henry, pero estoy seguro de que una de nuestras 3 damas tiene algún misterio pequeñito. Vamos, señorita Marple, cuéntenos la extraña coincidencia de la asistenta o el misterio de la reunión de madres. No me decepcione usted en St. Mary Mead. La señorita Marple meneó la cabeza. Nada que pudiera interesarle, don Henry. Tenemos nuestros pequeños misterios, por supuesto. 1 kilo de camarones que desapareció de la manera más incomprensible. Pero eso no puede interesarle porque resultó ser muy trivial, aunque arroja mucha luz acerca de la naturaleza humana. Usted me ha enseñado a creer en la naturaleza humana, replicó don Henry en tono solemne. ¿Y qué nos cuenta usted, señorita Hellier?, le preguntó el coronel Bantry. Debe de haber tenido algunas experiencias interesantes. Sí, desde luego, intervino el doctor Lloyd. ¿Yo?, dijo Jane. ¿Es que quieren que les cuente algo que me haya ocurrido? A usted o a alguno de sus amigos, rectificó decididamente don Henry. Oh, dijo Jane con aire ausente. No creo que nunca me haya ocurrido nada. Me refiero a nada parecido. He recibido muchas flores, por supuesto, y extraños mensajes, pero eso es propio de los hombres, ¿no les parece? No creo... Y haciendo una pausa, se quedó absorta en sus recuerdos. Veo que tendremos que resignarnos al relato del kilo de camarones, dijo don Henry. Vamos, señorita Marple. Es usted tan aficionado a las bromas, don Henry. Lo de los camarones es una tontería. Pero ahora que lo pienso, recuerdo un incidente. En realidad no se trata de un incidente, sino de algo mucho más serio. Una tragedia. Y yo, en cierto modo, me vi mezclada en ella. Y nunca me he arrepentido de lo que hice. No, en absoluto. Pero no ocurrió en St. Mary Mead. Eso me decepciona, dijo don Henry, pero procuraré sobreponerme. Sabía que podíamos confiar en usted. Y adoptó la posición del oyente mientras la señorita Marple enrojecía ligeramente. Espero que sabré contarlo como es debido. Se disculpó preocupada. Siempre tengo tendencia a divagar. Me voy de una cosa a otra sin darme cuenta de lo que hago. Y es tan difícil recordarlo todo con el debido orden. Tienen que perdonarme si les cuento mal la historia. Ocurrió hace tanto tiempo. Como digo, no tiene relación alguna con St. Mary Mead. A decir verdad, ocurrió en un ¿Se refiere a uno de esos aviones que van por el mar?, preguntó Jane con los ojos muy abiertos. No, querida, dijo la señora Bantry, que le explicó que se trataba de un balneario hidrotermal, y su esposo agregó este comentario. Unos lugares horribles, horribles.
Hay que levantarse temprano para beber un vaso de agua que sabe a demonios. Hay montones de ancianas sentadas por todas partes e intercambiando todo el día malvadas habladurías. Cielos, cuando pienso... Vamos, Arthur, dijo su esposa en tono amable. Sabes que te sentó admirablemente. Montones de ancianas comentando escándalos, Gruñó el coronel Bantry. Me temo que eso es cierto. Dijo la señorita Marple. ¿Y yo misma? Mi querida señorita Marple, Exclamó el coronel horrorizado. no quise decir ni por un momento... Con las mejillas sonrosadas y un ademán de la mano, la señorita Marple lo hizo callar. Pero sí es cierto, coronel Bantry. Solo quería decirle esto. Déjeme ordenar mis ideas. Sí, hablan de escándalos, como usted dice, y casi todo el tiempo. La gente es muy aficionada a eso, especialmente los jóvenes. Mi sobrino, que escribe libros, y muy buenos según creo, ha dicho cosas terribles sobre el hábito de difamar a otras personas sin tener la menor clase de pruebas, de lo malvado que es eso y demás. Pero lo que yo digo es que ninguna persona joven se para a pensar. En realidad no examinan los hechos. Y sin duda el problema es este. ¿Cuántas veces son ciertas las habladurías, como usted las llama? Y como les digo, yo creo que si en realidad examinaran los hechos, descubrirían que son ciertas 9 veces de cada 10. Por eso la gente se molesta tanto por ellas. Inspiradas presunciones, dijo don Henry. No, nada de eso. En realidad se trata de una cuestión de práctica y experiencia. Tengo entendido que si a un egiptólogo se le enseña uno de esos escarabajos tan curiosos, con solo mirarlo puede decir si data de antes de Jesucristo o se trata de una vulgar imitación. Y no puede dar una regla definitiva de cómo lo consigue. Lo sabe. Se ha pasado toda la vida manejando esas piezas. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Muy mal, ya lo sé. Esas mujeres a quienes mi sobrino califica de ociosas disponen de mucho tiempo y su principal interés, por lo general, es ocuparse de la gente. Y por eso llegan a convertirse en expertas. Ahora los jóvenes hablan con toda libertad de cosas que ni siquiera se mencionaban en mis días, pero en cambio tienen una mentalidad absolutamente inocente. Creen en todo y en cualquiera, y si alguien intenta prevenirlos, aunque sea con prudencia, le dicen que tiene una mentalidad victoriana. Y eso, según ellos, es como estar en un pozo. ¿Y qué tienen de malo los pozos? Dijo don Henry. Exacto. Respondió la señorita Marple. Es lo más necesario en una casa. Pero desde luego no es nada romántico. Ahora debo confesarles que yo también tengo mis sentimientos como cualquiera, y en determinadas ocasiones me han herido profundamente con comentarios hechos sin pensar. Sé que a los caballeros no les interesan las cuestiones domésticas, pero debo mencionar a una doncella que tuve. Ethel, una muchacha muy atractiva y cumplidora. Ahora bien, en cuanto la vi, me di cuenta de que era como Annie Webb y la hija de la pobre señora Bruit. Si se le presentara ocasión, eso de lo mío y de lo tuyo no significaría nada para ella. De modo que la despedí a fin de mes, dándole una carta de recomendación en la que decía que era honrada y sensata, pero por mi cuenta advertí a la señora Edwards para que no la contratara. Y mi sobrino Raymond se puso furioso y dijo que nunca había visto una maldad semejante. Sí, maldad. Pues bien, entró en casa de la señora Ashton, a quien yo no tenía obligación de advertir. ¿Y qué ocurrió? Desaparecieron todos los encajes de su ropa interior y 2 broches de brillantes. La muchacha se marchó en medio de la noche y nadie ha vuelto a tener noticias de ella. La señorita Marple hizo una pausa para tomar aliento y luego continuó. Ustedes dirán que esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el balneario de Keston Spa, pero lo tiene en cierto modo. Explica que yo no tuviera la menor duda, desde el momento en que vi juntos a los Sanders, de que él pretendía deshacerse de ella. ¿Eh? Exclamó don Henry, inclinándose hacia adelante. La señorita Marple volvió su apacible rostro hacia él. Como le decía, don Henry, no me cupo la menor duda.
El señor Sanders era un hombre corpulento, bien parecido, de rostro coloradete, muy franco en su trato y popular entre todos. Y nadie podía ser más amable con su esposa. Pero yo sabía que trataba de deshacerse de ella. Mi querida señorita Marple. Sí, lo sé. Eso es lo que diría mi sobrino, Raymond West, que no tenía la menor prueba. Pero yo recuerdo a Walter Holmes. Una noche que volvía paseando con su esposa, ella se cayó al río y él cobró el dinero del seguro. Y también recuerdo a un par de personas que andan sueltas por ahí hasta la fecha. Por cierto, que una de ellas pertenece a nuestra misma esfera social. Se marchó a Suiza para hacer excursiones durante el verano con su esposa. Yo le aconsejé que no fuera. La pobre ni siquiera se enfadó conmigo, se limitó a reírse. Le parecía tan gracioso que a una viejecita como yo le dijera semejantes cosas de su Harry. Bien, sufrió un accidente. Y ahora Harry está casado con otra. Pero, ¿qué podía hacer yo? Lo sabía, pero no tenía la menor prueba. ¡Oh, señorita Marple!, exclamó la señora Bantry. ¿No querrá decir que...? Querida, estas cosas son muy corrientes, y ya lo creo que lo son. Y los caballeros se sienten especialmente tentados por ser mucho más fuertes. Es tan fácil que parezca un accidente. Como les digo, en cuanto vi a los Sanders, los supe. Fue en un tranvía. Estaba lleno y tuve que subir al piso superior. Nos levantamos los tres para apearnos y el señor Sanders perdió el equilibrio. Se cayó hacia su esposa y la hizo caer escaleras abajo. Por fortuna, el cobrador era un hombre muy fuerte y logró sujetarla. Pero pudo tratarse muy bien de un accidente. Desde luego que lo fue. Nada pudo ser más accidental. Pero el señor Sanders había pertenecido a la Marina Mercante, según me dijo. Y un hombre que es capaz de conservar el equilibrio en uno de esos barcos que se inclinan tanto, no lo pierde en la Imperial de un tranvía, cuando no lo perdió una vieja como yo. No me diga eso. Y fue entonces cuando se convenció, ¿no es cierto, señorita Marple?, manifestó don Henry. La anciana asintió. Estaba bastante segura, pero otro incidente ocurrido al cruzar la calle, no mucho después, me convenció todavía más. Ahora le pregunto a usted, don Henry, ¿qué podía hacer yo? Allí estaba una mujercita casada y feliz que no tardaría en ser asesinada. Mi querida amiga, me deja usted sin respiración. Eso le pasa porque, como la mayoría de gente de hoy en día, no se enfrenta usted a los hechos. Prefiere pensar que ciertas cosas son imposibles. Pero son así, y yo lo sabía. Pero una se ve atada de pies y manos. Por ejemplo, no podía acudir a la policía. Advertir a la joven hubiera sido inútil. Estaba enamorada de aquel hombre. De modo que me dispuse a averiguar todo lo que pudiera acerca de ellos. Hay un sinfín de oportunidades mientras se hace labor alrededor del fuego. La señora Sanders, Gladys era su nombre de pila, estaba deseosa de hablar. Al parecer no llevaban mucho tiempo casados. Su esposo debía heredar algunas propiedades, pero por el momento estaban bastante mal de dinero. En resumen, vivían de la pequeña renta de ella. Ya había oído la misma historia otras veces. Se lamentaba de no poder tocar el capital. Al parecer, alguien había tenido un poco de sentido común. Pero el dinero era suyo y podía dejárselo a quien quisiera, según averigüé. Ella y su esposo habían hecho testamento, poco después de su matrimonio, uno a favor del otro. Muy conmovedor. Claro que cuando a Jack le fueran bien las cosas, esa era la carga que debían soportar y entre tanto andaban bastante apurados. Por aquel entonces tenían una habitación en el piso más alto, entre las del servicio, y muy peligrosa en caso de incendio, aunque tenían una escalera de incendios precisamente delante de la ventana. Me informé prudentemente de si tenían balcón. Son tan peligrosos los balcones, un empujoncito y... Le hice prometer a ella que no se asomaría al balcón, que había tenido un sueño. Esto la impresionó. A veces se puede hacer algún favor aprovechándose de la superstición.
Era una joven rubia, de facciones un tanto desdibujadas, que llevaba los cabellos recogidos en un moño sobre la nuca. Y muy crédula. Le contó a su marido lo que yo le había dicho y observó que él me miraba con curiosidad un par de veces. Él no era crédulo y sabía que yo iba en aquel tranvía. Pero yo estaba preocupada, muy preocupada, porque no veía cómo podría engañarle. Podía impedir que ocurriese algo en el balneario con solo decir unas palabras que le demostraran mis sospechas, pero eso únicamente significaría aplazar su plan hasta más tarde. No, empecé a creer que la única política aconsejable era una más osada y, de un modo u otro, tenderle una trampa. Si consiguiera inducirle a atentar contra la vida de su esposa por algún medio escogido por mí, entonces quedaría desenmascarado y ella se vería obligada a enfrentarse con la verdad por mucho que le sorprendiera. «Me deja usted sin habla», dijo el doctor Lloyd. «¿Qué plan podía usted seguir?» «Hubiera encontrado alguno, no tema», replicó la señorita Marple. «pero aquel hombre era demasiado listo para mí y no esperó. Pensó que yo podía sospechar y por ello actuó antes de que pudiera asegurarme. Sabía que yo recelaría de un accidente, así que cometió el crimen». Un murmullo recorrió la habitación y la señorita Marple asintió con los labios apretados. Temo haberlo expuesto con bastante brusquedad. Debo tratar de explicarles exactamente lo ocurrido. Siempre he experimentado un sentimiento de amargura al recordarlo. Siempre me he sentido como si hubiera debido evitarlo a toda costa. Pero ¿quién conoce los designios del Señor? De todas formas, hice lo que pude. Se respiraba una atmósfera extraña, como si flotara una amenaza en el aire, oprimiéndonos a todos. El presentimiento de una desgracia. Para empezar, primero murió George, el jefe de porteros, que llevaba años en el balneario y conocía a todo el mundo. Cogió una neumonía complicada con bronquitis y falleció en 4 días. Fue muy triste para todos. Y además, 4 días antes de Navidad. Y luego fue una de las doncellas, una chica muy simpática. Se le infectó un dedo y murió a las 24 horas. Yo me encontraba en el salón con la señorita Trollope y la anciana señora Carpenter, y ésta se mostraba terriblemente pesimista. «Fíjense bien en lo que les digo», anunció. «Seguro que la cosa no acaba aquí. ¿Conocen el refrán? No hay 2 sin 3. Siempre resulta cierto. Tendremos otra muerte, no me cabe la menor duda. Y no habrá que esperar mucho. No hay 2 sin 3». Cuando dijo estas últimas palabras, moviendo afirmativamente la cabeza y haciendo tintinear sus agujas de punto, yo alcé la vista un momento y mis ojos se encontraron con el señor Sanders, que permanecía de pie junto a la puerta. Por un momento le pillé desprevenido y pude leer en su rostro con la misma facilidad que en un libro abierto. Creeré hasta el fin de mis días que las palabras de la señora Carpenter le dieron la idea. Vi que trabajaba su cerebro y penetró en la estancia con su habitual sonrisa. «¿Puedo hacer alguna compra de Navidad por ustedes, señoras?», preguntó. «Voy a ir ahora a Keston». Permaneció en nuestra compañía durante un par de minutos, riéndose y charlando, y luego se marchó. Como les digo, yo estaba preocupada y dije inmediatamente: «¿Dónde está la señora Sanders? ¿Alguien lo sabe?». La señorita Trollope dijo que había ido a jugar al bridge con unos amigos suyos, los Mortimer, y me tranquilicé momentáneamente. Pero seguía preocupada, pues no sabía qué hacer. Media hora más tarde subí a mi habitación y por el camino me encontré al doctor Kohler, mi médico, y como quería consultarle acerca de mi reuma, lo llevé a mi habitación. Fue entonces cuando me habló, confidencialmente según dijo, de la muerte de la pobre Mary, la doncella. El gerente no quería que se supiera y por ello me aconsejó que no se lo dijera a nadie. Desde luego yo no le dije que no hablábamos de otra cosa desde hacía 1 hora, cuando la pobre joven exhaló su último suspiro. Esas noticias corren enseguida y un hombre de su experiencia debía saberlo bastante bien.
Pero el doctor Kohler fue siempre un individuo confiado, que creía lo que quería creer, y eso fue lo que me alarmó un minuto más tarde, al decirme que Sanders le había pedido que echara un vistazo a su esposa, pues últimamente no hacía bien las digestiones, etc. Y aquel mismo día, Gladys Sanders me había dicho que había hecho maravillosamente la digestión y que estaba muy contenta. ¿Comprenden? Todas mis sospechas volvieron a mí centuplicadas. Estaban preparando el camino. ¿Para qué? El doctor Kohler se marchó antes de que yo me hubiera decidido a hablarle, aunque de haberlo hecho no hubiera sabido qué decir. Cuando salí de la habitación, Sanders en persona bajaba del piso de arriba. Iba vestido para salir y me preguntó si quería algo de la ciudad. Hice un esfuerzo terrible para contestarle amablemente y luego fui al vestíbulo para pedir un té. Recuerdo que eran más de las 5:30. Ahora quisiera explicarles claramente lo que ocurrió a continuación. A las 7:45 seguía aún en el vestíbulo cuando vi entrar al señor Sanders acompañado de 2 caballeros. Los 3 venían muy alegres. El señor Sanders, dejando a sus amigos, vino hacia donde yo me encontraba sentada con la señorita Trollope para pedirnos consejo acerca del regalo de Navidad que pensaba hacerle a su esposa. Se trataba de un bolso de noche muy elegante. Comprenderán, señoras, Nos dijo. que yo soy simplemente un rudo lobo de mar. ¿Qué entiendo yo de estas cosas? Me han dejado 3 para que escoja y deseo contar con una opinión experta. Por supuesto, nosotras le dijimos que le ayudaríamos encantadas y nos pidió que le acompañáramos a su habitación, ya que si los bajaba temía que su esposa pudiera llegar en cualquier momento. De modo que subimos con él. Nunca olvidaré lo que ocurrió luego. Aún tiemblo de pensarlo. El señor Sanders abrió la puerta de su dormitorio y encendió la luz. No sé cuál de nosotras la vio primero. La señora Sanders estaba tendida en el suelo, boca abajo, muerta. Yo fui la primera en llegar junto a ella. Me arrodillé y le cogí la mano para tomarle el pulso, pero era inútil. Su brazo estaba frío y rígido. Junto a su cabeza había un calcetín lleno de arena, el arma con la que la habían golpeado. La señorita Trollope, una criatura estúpida, gemía en la puerta con las manos en la cabeza. Sanders gritó. ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! Y corrió hacia ella. Yo le impedí tocarla. Comprendan, en aquel momento estaba segura de que había sido él y tal vez quisiera quitar u ocultar alguna cosa. No hay que tocar nada, le dije. Domínese, señor Sanders. Señorita Trollope, haga el favor de ir a buscar al gerente. Yo permanecí arrodillada junto al cadáver. No quería que Sanders se quedara a solas con él. Y no obstante, no tuve que admitir que, si el hombre estaba fingiendo, lo hacía maravillosamente. Daba la impresión de estar completamente fuera de sí. El gerente no tardó en reunirse con nosotros y tras inspeccionar rápidamente la habitación, nos hizo salir a todos y cerró la puerta con una llave que se guardó. Luego fue a telefonear a la policía. Tardaron un siglo en aparecer. Luego supimos que la línea estaba estropeada y que había tenido que enviar un mozo al puesto de policía y el balneario estaba fuera de la ciudad, junto a los páramos. La señora Carpenter estaba muy satisfecha de que su profecía, no hay 2 sin 3, se hubiera cumplido tan rápidamente. Oí decir que Sanders paseaba por los alrededores con las manos en la cabeza gimiendo y demostrando un gran pesar. Finalmente llegó la policía y subieron a la habitación con el gerente y el señor Sanders. Más tarde enviaron a buscarme. El inspector escribía sentado ante una mesa. Era un hombre inteligente y me gustó. Señorita Marple, Preguntó. ¿Sí? tengo entendido que estaba usted presente cuando fue encontrado el cadáver de la difunta. Respondí que sí, y pasé a contarle lo ocurrido. Creo que para el buen hombre fue un alivio encontrar a alguien que respondiera a sus preguntas con coherencia después de haber tenido que tratar con Sanders y Emily Trollope, que estaba completamente desmoronada. Es natural, la pobrecilla. Recuerdo que mi querida madre me enseñó que una señora ha de saberse dominar siempre en público, por mucho que se descomponga en privado.
Un principio admirable, dijo don Henry con admiración. Cuando hube terminado, el inspector me dijo: Gracias, señora. Ahora lamento tener que pedirle que vuelva a mirar el cadáver. ¿Era esa exactamente su posición cuando usted entró en la habitación? ¿No ha sido movido? Le expliqué que había impedido que lo hiciera el señor Sanders, y el inspector asintió con aire de aprobación. El caballero parece muy afectado. Observó. Sí, lo parece, repliqué. No pensaba haber puesto ningún énfasis especial en lo parece, pero el inspector me miró con interés. De modo que el cadáver se encuentra exactamente igual a como estaba cuando lo encontraron. Me dijo. Sí, con la excepción del sombrero, repliqué. El inspector me miró sorprendido. ¿Qué quiere usted decir? ¿El sombrero? Le expliqué que la pobre Gladys lo llevaba puesto mientras que ahora estaba junto a ella. Yo supuse que había sido cosa de la policía, pero sin embargo el inspector lo negó rotundamente. Hasta el momento nada había sido movido o tocado, y permaneció unos instantes contemplando la figura de la difunta con expresión preocupada. Gladys iba vestida como si se dispusiera a salir. Llevaba un abrigo de lana rojo oscuro con cuello de piel, y el sombrero, un modelo barato de fieltro rojo, estaba caído junto a su cabeza. El inspector se quedó nuevamente en silencio con el entrecejo fruncido. Luego se le ocurrió una idea. ¿Recuerda usted por casualidad si la difunta llevaba pendientes o si solía llevarlos? Por suerte tengo la costumbre de ser muy observadora. Recordaba haber visto brillar una perla bajo el ala del sombrero, aunque entonces no le presté atención especial, pero pude contestar afirmativamente a la primera pregunta. Entonces concuerda. El contenido del joyero de esta señora ha sido robado, aunque no había en él gran cosa de valor según tengo entendido, y le quitaron los anillos de los dedos. El asesino debió olvidar los pendientes y regresó por ellos después de descubierto el crimen. ¡Qué sangre fría! O tal vez... Miró a su alrededor y continuó despacio. Es posible que haya estado escondido en esta habitación todo el tiempo. Pero yo me negué a aceptar la idea. Le expliqué que yo misma había mirado debajo de la cama y que el gerente abrió las puertas del armario, y no existía ningún otro lugar donde pudiera esconderse un hombre. Es cierto que la parte central del armario estaba cerrada con llave, pero era solo un espacio lleno de estantes y nadie pudo haberse escondido allí. El inspector asintió mientras yo le iba explicando todo aquello. Tiene usted razón, señora, me dijo. En ese caso, como ya le he dicho antes, debió regresar. Un asesino de tremenda sangre fría. Pero el gerente cerró la puerta y se guardó la llave. Eso no significa nada. Queda el balcón y la escalera de incendios. Por ahí entró el asesino. Es bastante probable que ustedes lo sorprendieran, se deslizara por la ventana y luego al marcharse ustedes regresara para continuar su trabajo. ¿Está usted seguro?, le pregunté. ¿De que era un ladrón? Me contestó secamente. Bueno, eso parece, ¿no? Pero algo en su tono me tranquilizó. Comprendí que no le convencía el papel de viudo inconsolable que intentaba representar el señor Sanders. Admito con toda franqueza que me encontraba bajo lo que nuestros vecinos los franceses llaman idée fichée. Sabía que aquel hombre, Sanders, intentaba matar a su esposa. Y no cabía desde mi punto de vista la extraña y fantástica posibilidad de una coincidencia. Estaba segura de que mi presentimiento acerca del señor Sanders era absolutamente justificado. Aquel hombre era un malvado, y a pesar de que todos sus fingimientos hipócritas no habían conseguido engañarme, recuerdo haber pensado que fingía su sorpresa y aflicción maravillosamente bien. Parecían tan espontáneas. Ya saben lo que quiero decir. Debo admitir que, después de mi conversación con el inspector, empecé a sentirme invadida por la duda. Porque si Sanders había sido el autor de aquel horrible crimen, yo no podía imaginar razón alguna por la que debiera haber vuelto por la escalera de incendios a llevarse los pendientes de su esposa. No hubiera sido lógico. Y Sanders era un hombre muy sensato, por eso lo consideré siempre tan peligroso.
La señorita Marple contempló unos instantes a su audiencia. ¿Ven tal vez a dónde quiero ir a parar? En este caso creo que estaba tan segura que eso me cegó, y el resultado me causó profunda sorpresa, ya que se probó, sin la menor duda posible, que el señor Sanders no pudo cometer el crimen. La señora Bantry exclamó un ¡oh! De sorpresa, y la señorita Marple se volvió hacia ella. Ya sé, querida, que no era eso lo que usted esperaba cuando empecé mi historia. Yo tampoco lo esperaba. Pero los hechos son los hechos, y si se demuestra que uno se ha equivocado, hay que ser humilde y volver a empezar de nuevo. Yo sabía que el señor Sanders era un asesino en potencia y nunca ocurrió nada que destruyera esta opinión. Y ahora supongo que les gustará saber lo que ocurrió en realidad. La señora Sanders, como ya saben, pasó la tarde jugando al bridge con unos amigos, los Mortimer, a los que dejó a eso de las 6:15. De la casa de sus amigos al balneario había un cuarto de hora paseando y algo menos a buen paso. Debió regresar a las 6:30. Nadie la vio entrar, de modo que debió hacerlo por la puerta lateral y subir directamente a su habitación. Allí se cambió. El traje chaqueta que llevaba para jugar al bridge estaba colgado en el armario. Y se disponía a salir otra vez cuando la golpearon. Es muy posible que no llegara a enterarse de quién la golpeó. Tengo entendido que un calcetín relleno de arena es un arma eficiente. Eso hace pensar que su agresor debía estar escondido en la habitación, posiblemente en uno de los armarios, el que no abrió. Ahora pasemos a relatar los movimientos del señor Sanders. Salió, como ya he dicho, a eso de las 5:30 o un poco después. Realizó algunas compras en un par de tiendas y cerca de las 6 entró en el Gran Hotel Spa, donde se reunió con 2 amigos, los mismos que más tarde lo acompañaron al balneario. Estuvieron jugando al billar y deduzco que también bebieron bastante whisky. Esos 2 hombres, se llamaban Hitchcock y Spender, estuvieron con él desde las 6 en adelante. Vinieron caminando con él hasta el balneario y solo se separó de ellos para venir a hablar conmigo y la señorita Trollope. Y eso, como les dije, fue cerca de las 7:15, hora en que su esposa ya debía de estar muerta. Debo decirles que yo misma hablé con esos 2 amigos y no me gustaron. No eran ni simpáticos ni caballeros, pero tuve la certeza de que decían absolutamente la verdad al declarar que Sanders había pasado todo el tiempo en su compañía. Luego se averiguó otra cosa. Al parecer, durante la partida de bridge, llamaron por teléfono a la señora Sanders. Un tal señor Littleworth deseaba hablar con ella. Pareció excitada y satisfecha por algo. Casualmente, cometió un par de errores importantes y se marchó antes de lo que esperaban. Le preguntaron al señor Sanders si sabía si aquel señor Littleworth era una de las amistades de su esposa, mas declaró que nunca había oído aquel nombre. Y a mí me pareció, por la actitud de su esposa, que ella tampoco debía saber gran cosa de aquel Littleworth. Sin embargo, volvió del teléfono sonriente y ruborizada, lo cual hace suponer que quienquiera que fuese no dio su verdadero nombre. Y eso en sí parece sospechoso, ¿no creen? De todas formas, el problema quedaba planteado así. O bien era cierta la historia del ladrón, cosa improbable, o bien la teoría de que la señora Sanders se estaba preparando para ir a reunirse con alguien. ¿Ese alguien entró en su habitación por la escalera de incendios? ¿Hubo una pelea o la atracó a traición? La señorita Marple se detuvo. ¿Y bien?, preguntó don Henry. ¿Cuál es la solución? Me estaba preguntando si la habría adivinado alguno de ustedes. Nunca he sido buena adivina, contestó la señora Bantry. Me parece una lástima que Sanders tuviera una coartada tan maravillosa. Pero si a usted le satisfizo, tenía que ser cierta. Jane Hellier hizo una pregunta moviendo su hermosa cabecita. ¿Por qué estaba cerrada una puerta del armario? ¡Qué inteligente es usted, querida!, dijo la señorita Marple con el rostro resplandeciente. Eso es lo que yo me pregunté, aunque la explicación era bien sencilla.
En su interior había un par de zapatillas bordadas y unos pañuelos de bolsillo que la pobrecilla bordaba para su esposo como regalo de Navidad. Por eso estaba cerrado, y la llave fue encontrada en su bolso. «Oh», dijo Jane Hellier. Entonces, al fin y al cabo, no tiene interés. ¡Oh, claro que sí! replicó la señorita Marple. Es precisamente la única cosa interesante, lo que hizo fracasar los planes del asesino. Todos miraron a la anciana. Yo no lo comprendí hasta el cabo de 2 días. Dijo la señorita Marple. Le estuve dando vueltas y más vueltas, y de pronto lo vi todo claro. Fui a ver al inspector para pedirle que probara una cosa y lo hizo. Le pedí que le pusiera el sombrero a la pobre difunta. Y no pudo, por supuesto. No le cabía. ¿Comprenden? No era suyo. La señora Bantry se sobresaltó. ¿Pero no lo tenía puesto al principio? En su cabeza, no. La señorita Marple se detuvo un momento para dejar que sus palabras hicieran efecto, y luego continuó. Dimos por hecho que aquel cadáver era el de la pobre Gladys, pero no le miramos la cara. Recuerden que estaba boca abajo y el sombrero le tapaba completamente la cabeza. ¿Pero fue asesinada? Sí, más tarde. En el momento en que nosotros avisábamos a la policía, Gladys Sanders estaba viva. ¿Quiere decir que otra persona fingió ser la muerta? Pero sin duda cuando usted la tocó. Era un cadáver lo que yo toqué, desde luego. Replicó la señorita Marple en tono grave. Pero válgame el cielo, Dijo el coronel Bantry. no es posible deshacerse de un cadáver con tanta facilidad. ¿Qué hicieron después con el primero? Lo devolvió. Dijo la señorita Marple. Fue una idea malvada, pero muy inteligente, y se la dieron las palabras que nos oyó decir en el salón. ¿Por qué no utilizar el cadáver de la pobre Mary, la doncella? Recuerden que la habitación de los Sanders estaba entre las de los criados, y la de Mary estaba 2 puertas más allá, y los de la funeraria no irían a recoger el cadáver hasta después de que anocheciera. Él contaba con ello. Se llevó el cadáver por el balcón. A las 5 era ya de noche, y lo vistió con un traje de su esposa y su abrigo encarnado. Y entonces encontró cerrada con llave la puerta del armario donde su esposa guardaba los sombreros. Solo podía hacer una cosa: coger uno de los sombreros de la doncella. Nadie habría de notarlo. Dejó el calcetín relleno de arena junto a ella y fue en busca de sus amigos para establecer su coartada. Telefoneó a su esposa dando el nombre del señor Littleworth. Ignoro lo que le diría. Ella era tan crédula, pero consiguió que abandonara su partida de bridge y regresara antes para encontrarse con él a las 7, junto a la escalera de incendios del balneario, probablemente diciéndole que le reservaba una sorpresa. Regresó al balneario con sus amigos y se las arregló de modo que la señorita Trollope y yo descubriéramos el crimen con él. Incluso hizo ademán de querer dar la vuelta al cadáver, y yo lo detuve. Luego se avisó a la policía y él salió a lamentarse por los alrededores. Nadie le pidió que presentara una coartada después del crimen. Se reúne con su esposa, la hace subir por las escaleras de incendios y entra en su dormitorio. Tal vez le ha contado ya alguna historia para explicar la presencia del cadáver. Ella se inclina junto a él y Sanders la golpea con el calcetín relleno de arena. ¡Oh, Dios mío! Todavía me estremezco. Y la chaqueta la cuelga en el armario y la viste con las ropas de otro cadáver. Pero el sombrero no le entra. La cabeza de Mary es pequeña, y en cambio Gladys Sanders, como ya he dicho, llevaba un gran moño en la nuca. Por ello se ve obligado a dejarlo junto a ella con la esperanza de que nadie lo note. Luego vuelve a llevar el cuerpo de la pobre Mary a su habitación, donde la coloca de nuevo decorosamente. «Parece increíble», dijo el doctor Lloyd. «los riesgos que llegó a correr. La policía podía haber llegado demasiado pronto». Recuerde que la línea telefónica estaba averiada. Replicó la señorita Marple. Eso fue parte de su obra.
No podía arriesgarse a que la policía se presentara demasiado pronto, y cuando llegaron, estuvieron un buen rato en el despacho del gerente antes de subir al dormitorio. Esa era la parte más peligrosa de su plan, que alguien notara la diferencia entre un cuerpo que llevaba 2 horas muerto y otro que solo llevaba media hora. Pero confiaba en que las personas que habían descubierto el crimen no fueran expertas en la materia. El doctor Lloyd asintió. Se supuso que el crimen había sido cometido a las 7 menos cuarto, poco más o menos, y en realidad fue a las 7 o pocos minutos después. Cuando el forense examinó el cadáver, debían ser cuanto menos las 7:30, y no podía precisarlo. Yo era la única que podía haberse dado cuenta. Dijo la señorita Marple. Cogí la mano de la muchacha y estaba fría como el hielo. Poco después, el inspector dijo que el crimen debía haberse cometido poco antes de nuestra llegada y yo no me di cuenta. Creo que se dio usted cuenta de muchas cosas, señorita Marple, replicó don Henry. Ese caso ocurrió antes de que yo ocupara mi cargo. Ni siquiera recuerdo haberlo oído. ¿Qué ocurrió? Sanders fue ahorcado. Explicó la señorita Marple. Nunca me arrepentiré de haber ayudado a hacer justicia. No tengo esos escrúpulos humanitarios que rechazan la pena capital. Su rostro se dulcificó. Pero me he reprochado a menudo amargamente no haber sabido salvar la vida de aquella pobre joven. Pero ¿quién hubiera escuchado a una pobre vieja? Vaya, ¿quién sabe? Tal vez fuera mejor para ella morir cuando era feliz que vivir luego desgraciada y desilusionada en un mundo que de pronto le hubiera parecido horrible. Ella amaba a aquel canalla y confiaba en él. Nunca llegó a descubrirlo. Bueno, entonces, dijo Jane Hellier. todo terminó bien. Muy bien, quiero decir... Se detuvo. La señorita Marple miró a la hermosa y célebre Jane Hellier y dijo asintiendo hacia ella amablemente. Comprendo, querida, comprendo.